Nace, sobrecogedora, la hermosura entre el sufrimiento. Se percibe el dolor en las líneas y las curvas, en la definición del gesto. De este dulce perfil, extremadamente bello, sale a la luz la visión de María, venida de los cielos. Solo un enorme talento pudo alcanzar la perfección y comprender con tal acierto la pureza de la Virgen, darle forma y melodía a su delicado rostro. Esta sublime composición de destreza y sentimiento tuvo que salir del don, de las manos y el corazón de un virtuoso maestro, aquel que no tiene nombre, aquel que te vio primero. Si no fue el mismo Dios, ¿quién te hizo, Victoria? Se sabe de ella que está fechada a principios del siglo XVII y que tomó su advocación a buen seguro de los padres mínimos. La talla de María Santísima de la Victoria recaló entonces en la Hermandad de las Cigarreras. La hermandad se funda sin la Virgen. Tenemos que esperar hasta el año 1628, año en el que la hermandad llega a la iglesia de San Pedro, firma un documento con un sacerdote que tenía la propiedad de una capilla para sentarse en esa capilla, y ya en este documento se habla en el título de la hermandad como Sagrada Columna y Azote de nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de la Victoria. También hay que decir que en las reglas de 1569, al final del libro, hay unos anexos del año 1610 y 1611, donde consta que la hermandad estaba asentada en una capilla en la iglesia de San Miguel, y también se habla solo del Señor atado a la columna. Por lo tanto, si en 1611 solamente está el Cristo y en 1628 solo está la Virgen, ya aparece, la Virgen, tenemos que concluir que entre 1611 y 1628 entró la advocación de la Virgen en la hermandad. De aquello hace unos 400 años. A día de hoy no hay constancia de su autor. Intentamos acercarnos a su figura, al perfil del artista. La autoría de la Virgen de la Victoria es muy complicada, como en la mayoría de las Dolorosas de Sevilla, por dos motivos. Solo tenemos como elementos de análisis formal una cara, bueno, a lo más un busto, porque hay partes no visibles que podrían dar modos de ejecutar, modos de hacer, y unas manos. Además, la mayoría de las imágenes están intervenidas o bien han sufrido modificaciones por el uso y el paso del tiempo. Modificaciones que a lo mejor no afectan a lo que es la definición artística de la talla, pero sí a la lectura que podamos hacer nosotros de ella. La Virgen ha tenido una gran intervención a principios del siglo XIX, realizada por Juan de Astorga, concretamente en el año 1803. Esta intervención consistió básicamente en quitarle los ojos que tenía pintados y colocarle unos ojos de cristal. En segundo lugar, por gustos de la época, la Virgen tenía una imagen más frontal, la cabeza no estaba inclinada, el cuello no estaba inclinado, y Juan de Astorga lo que le hace es inclinarle el cuello hacia un lado y además le rota un poco también la cabeza, muy levemente. Es decir, esa es la gran intervención que hace Juan de Astorga. Se hizo una policromía a pincel sin pulir, que es una policromía muy suave, que ha permitido incluso que el cuarteado que tiene por debajo se le haya transmitido a la encarnadura que le hacen a principios del XIX. A mí la Virgen no me parece ni por asomo de Juan de Astorga, de ninguna manera, pero la interviene en la policromía, por ejemplo. Entonces eso cambia luces y sombras y hace que yo no vea bien y que yo no identifique bien un rasgo morfológico que está debajo. Resulta difícil averiguar la autoría de una Dolorosa. Toda la información se recoge en un busto y unas manos, y juegan en contra las intervenciones y el paso del tiempo. En el caso de la Virgen de la Victoria, lo que dejó su autor se encuentra en su rostro, pues sus manos originales desaparecieron. Si analizamos técnicamente a la Virgen de la Victoria, veremos que a nivel iconográfico tiene una cierta continuidad con el modelo de la Virgen del Rosario de Montesión.
Iconografía no es parecido físico, no es ejecución técnica. Iconografía son aquellos elementos que la definen, y que un aficionado, vamos a decirlo así, o alguien que no esté muy formado en escultura, podría identificar con la posición, con el significado de la posición, y esa narrativa que tiene desde un punto de vista visual. La Virgen de Rosario de Montación es probablemente la más antigua de Sevilla. Se podría fechar entre 1575 y 1590. Sin embargo, la ejecución técnica de la Virgen de la Victoria no tiene nada que ver con esto. Es una ejecución mucho más vinculada al naturalismo de principios del siglo XVII. Luego, fíjate, si tenemos un principio iconográfico de finales del XVI y una ejecución técnica premontañesina, nos está marcando una fecha en torno a 1595-1610. Si tenemos en cuenta esa ejecución, veremos que la Virgen de la Victoria podría ser un paso previo al naturalismo, es decir, una culminación de la estética derivada del XVI y el inicio de la nueva estatuaria barroca, de la que todavía no participa por espíritu. Una Virgen muy clásica, tremendamente clásica. La Virgen de la Cigarrera no es la Virgen Niña, ni mucho menos, pero sí es una imagen que no muestra las huellas que podría tener desde una interpretación naturalista plena del sufrimiento. Luego, a la hora de interpretarlo hay que tener en cuenta el doble sentido de la religiosidad que hay en Sevilla en el momento. Dios puede llegar a un mínimo absoluto, que siempre está por encima del humano, y el hombre puede llegar a un máximo relativo, si es un santo o una santa, pero ese máximo de lo humano, despojándose de todo lo material, nunca puede llegar a lo absoluto que corresponde a Dios. Pero María, que no es Dios, pero es el mejor de los mortales, y además es el primer sagrario del cuerpo de Cristo en la tierra, ¿puede estar en esa intersección de lo relativo y de lo absoluto? Esa es la representación de la Virgen de la Victoria. Sabemos cuándo se hizo, conocemos la técnica con que fue ejecutada, la iconografía, la influencia, pero ¿quién está detrás de esta obra maestra? ¿Quién pudo ser el responsable de su hechura? No existe actualmente ninguna documentación que demuestre de manera fehaciente cuál es la autoría de la Virgen. Sabemos que entre 1611 y 1628 debió incorporarse a la hermandad como advocación y debió de hacerse una imagen. Tenemos un elenco de escultores en Sevilla, unos muy conocidos y otros incluso desconocidos, entre 1611 y 1628. En esa, digamos, cronología que nos estamos moviendo, trabajan en la ciudad Martínez Montañés, trabaja Juan de Mesa, que son, digamos, los más conocidos a nivel popular, pero hay otros muchos. De hecho, del taller de Montañés salen muchos escultores, de los que incluso tenemos bastante pocas noticias. La Virgen de la Victoria en realidad ha tenido dos atribuciones. Una de Hernández Díaz a Juan de Mesa y otra posterior, a partir de las reflexiones del profesor Palomero Páramo en torno a las intervenciones sobre las imágenes, de autores que han preferido vincularla con Juan de Astorga porque piensan que la modifica de algún modo y que por eso el aspecto que ofrece en la actualidad es el de Astorga. Las atribuciones a Juan Martínez Montañés han sido populares, no han estado fundamentadas. Bueno, son opiniones. Juan de Mesa, el alumno aventajado. Mucho se ha hablado de esta posibilidad. A partir de la década de 1920, Celestino López Martínez introduce la novedad de que le atribuye la imagen a Juan de Mesa. En principio porque parte de la base de que en el documento mediante el cual se contrata el Cristo del Amor se habla que se contrata también una imagen de la Virgen de Dolor y él y la identifica con la Virgen de la Victoria. José Hernández Díaz identificó la Virgen de la Victoria con el contrato que tiene la Hermandad del Cristo del Amor para la autoría de un crucificado y una dolorosa. Él estimó que, como en aquel momento, 1618-20, ambas hermandades están fusionadas,
entienden que el encargo es conjunto y que por lo tanto ha habido un reparto de imágenes, y cuando se han separado poco después, las reducciones aquellas fueron obligatorias, pues que una se queda al Cristo crucificado y la otra se queda a la Virgen. En la cronología que yo he propuesto para la Virgen de la Victoria, Juan de Mesa no trabaja todavía. Juan de Mesa todavía es un aprendiz y oficial en el taller de Martínez Montañés. Por lo tanto, no puede ser obra suya contractualmente hablando. Pero es que el análisis formal, en mi opinión, no da ningún rasgo de Juan de Mesa. Todas sus vírgenes tienen la frente muy ancha y muy alta. Como sube la frente, aumenta el volumen de la cara. Tienen también un gran espacio entre el glóbulo ocular y la ceja, y ese espacio se articula en dos partes. Igualmente tienen también todas sus imágenes pechos próximos y caderas anchas. Dirán, en un candelero esto no vale. Efectivamente, esto en un candelero no vale, pero la relación anatómica de la cara va en relación de la del cuerpo, que no está, y se puede presuponer. Igualmente tienen todas dos cortes verticales en el cuello, lo que llamamos doble anillo. Algunas no se le ven porque se le ha tapado en reformas posteriores, pero lo tienen. De todos esos rasgos que son específicos suyos y solo se dan en él, en la Virgen de la Victoria no hay ninguno. Eso, a mí personalmente, me obliga a descartarlo. No es de Juan de Mesa. Juan Martínez Montañés, el maestro, ¿pudo ser el padre de la Virgen de la Victoria? En el siglo XIX, casi todos los autores incidían en que la Virgen debía ser de Montañés o de un discípulo muy aventajado, pero normalmente se inclinaban por el maestro, por Martínez Montañés. ¿Tiene los rasgos morfológicos de Juan Martínez Montañés? No, tampoco. Por lo tanto, tiene que ser de otro maestro. ¿Qué maestros hay? Hay muchos y muy buenos. Algunos poco o nada conocidos, pero que no sean conocidos no significa que no sean buenísimos, que no sean grandes maestros. Por ejemplo, hay un autor que es Juan de Oviedo de la Bandera, del que se ha perdido casi el 100% de su obra, que tenía 10 o 12 retablos mayores en la provincia de Sevilla, todos espectaculares, y ya no queda ninguno, que es el autor del retablo de la iglesia de los Mareantes de Sevilla, y que tampoco está. ¿Quedan obras sueltas? Sí. Alguna en Casalla, la misma Virgen del Buen Aire aquí en Sevilla, pero se ha perdido casi todo. ¿Hay otros autores de esa transición? Pues sí, los hay, desde Diego de Velasco hasta todos los afines a Andrés de Ocampo y a Martínez Montañés. Aquí hay una depuración clásica, que va buscando ya el natural. No olvidemos que Vázquez el Viejo también buscaba ya el natural antes. Con esto no la estoy atribuyendo, Esa postura forzada está vinculada al sentido del movimiento de los manieristas, que buscan lo inestable como medio de expresión. Pero claro, la factura de la Virgen de la Victoria, que esto es lo sorprendente, no corresponde a la dureza técnica de aquellos escultores, sino a un conocimiento primoroso de la anatomía y a una capacidad para sacar matices realmente excepcional. Eso, desde luego, es virtud de Juan Martínez Montañés, pero no son sus criterios morfológicos, no son sus modos de actuar. Nos acercamos al escultor, el que aún no se ha descubierto. Miramos con detenimiento esta joya que nos dejó. ¿Qué genio está detrás de la arrebatadora Victoria? Yo no me atrevo a dar un nombre, pero sí me atrevo a marcar un perfil. Es un escultor muy bien dotado técnicamente, es un escultor con una gran formación clásica, es un escultor que tiene una formación o un sentido de la religiosidad muy actualizado, porque va en consonancia con el nuevo espíritu de representación, y por supuesto es un escultor brillante que es capaz de hacer una obra magistral. ¿Cómo se llama? No lo sé. Lo siento, pero no lo sé. Quizá no haga falta saberlo, y pasarán los años y la Virgen seguirá guardando su secreto, pues solo ella sabe quién fue el maestro.